grabado para ustedes. Este video queda disponible para ustedes en el aula para que lo puedan ver, para que lo puedan revisar las veces que sea necesario, y queda también compartida la presentación de la sesión. Así que no es necesario que saquen fotos ni tomen apuntes, porque después, más tarde, nosotros subimos el video y la presentación que se ocupa hoy día. Van a encontrar un foro para poder compartir reflexiones a partir de consignas, de preguntas o de temas que se van planteando en esos foros, y con sus tutores ir encontrando y desarrollando algunas dudas, consultas o inquietudes respecto a los temas que se están trabajando. Y también van a encontrar actividades, que son básicamente la presentación de algunas preguntas, contenidos y problemas, ejercicios, ¿verdad?, donde ustedes van a ir aplicando lo que han estado viendo en el módulo respectivo. Este primer módulo, como el módulo tercero del curso, tienen una micropráctica que consiste en la planificación de una actividad, de un plan de clases, ¿verdad?, que ustedes se espera puedan implementar con sus alumnos, pero de eso más información van a tener oportunidad más adelante de trabajar y ver con sus tutores, porque lo tercero que les tenía que comentar, aparte de que tenemos sesiones sincrónicas, que las aulas tienen una estructura y que están ya disponibles en la unidad 1 para que la puedan revisar. Además, ¿verdad?, este proceso está acompañado por tutores. Cada aula tiene un tutor a su cargo que ya se habrá puesto en contacto con ustedes, le habrá compartido información general, dado la bienvenida. Así es que con ellos, cualquier duda, consulta, inquietud, a los tutores el mensaje para que los puedan orientar, guiar y ayudar. Y nosotros también, por supuesto, estaremos siempre disponibles para poder ayudarles y acompañarlos en este proceso formativo, y de todas maneras para atender sus dudas y consultas. Así es que, sin más, voy a dar inicio, entonces le voy a dar la palabra a Raimundo para que pueda comenzar con la sesión de hoy. Raimundo Olfos es profesor del Instituto de Matemáticas de la Universidad Católica de Valparaíso, ha sido el autor de 3 de los módulos del curso, por lo tanto los materiales, las actividades que ustedes van a ver han sido productos de él y de su equipo de trabajo. Hoy día está a cargo de un grupo de estudio, que es el grupo de estudio de clases del Instituto de Matemáticas y de la Universidad Católica, que ha desarrollado una experiencia muy interesante respecto de cómo desarrollar clases en diferentes contextos, y de hecho hoy día están trabajando también cómo hacerlo en este contexto de distanciamiento social e interrupción de clases presenciales. Así es que, sin más detalles, los dejo con Raimundo para que nos comparta la presentación de hoy, y cualquier duda, consulta que tengan, el chat es nuestro canal de comunicación. En algún momento también vamos a abrir los micrófonos, si es que alguien quiere aportar, preguntar o compartirnos algo, van a quedar disponibles, pero el chat lo vamos a estar leyendo y permanentemente, así que cualquier duda, consulta, no hay problema. Y ahí veo que Fernanda me dice que está con un temporal, así que tiene mala señal. Fernanda, no te preocupes, toda esta sesión queda grabada y va a quedar después en el aula para que la puedan revisar. Así es que tengan una buena jornada, los dejo con Raimundo y ahí yo también estaré participando en algún momento. Gracias. Raimundo, buenas tardes. Te dejo con los alumnos, con los estudiantes. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a todos. Ya tenemos una audiencia bastante masiva, alrededor de 170 personas, así que trataremos de aprovechar estos minutos que tenemos para compartir lo que hemos aprendido nosotros y de alguna manera también recibir el feedback de ustedes a través del chat. El curso para primero básico es en relación a un texto escolar. El Ministerio de Educación ha propuesto un nuevo texto que ha sido distribuido a los primeros básicos, también en la misma línea a los segundos básicos, en un programa que ha llamado Suma Primero. Estos textos tienen una diferencia con textos de otros años, que no ha sido un texto licitado en una editorial chilena, sino que ha sido elaborado particularmente por el Ministerio de Educación, basado en un enfoque de resolución de problemas que es una mirada japonesa. El gobierno hizo un gran esfuerzo porque la unidad de currículum, en vez de ir hacia las editoriales, decidió ellos mismos
tratar de poner en obra lo que ellos predicaban y pedían que los libros tuvieran en su interior. Algunas de las cosas que querían, por ejemplo, era que tuviera poco texto. Entonces trataban de que cada página no tuviera más de 50 palabras. Es un enfoque algo distinto. Se trató de mantener el enfoque de resolución de problemas de la mirada japonesa. Vamos a hablar aquí de dos puntos, dos objetivos de esta actividad de hoy. Uno es conocer un poquito el texto, las secuencias de clase. Es interesante que usualmente cuando uno usa un texto, para una clase a veces ocupa 2 páginas del texto, 3 páginas del texto, o una página, o media. Bueno, la propuesta acá, el texto va acompañado de una guía didáctica. Ustedes ya podrían estar usándolo, supongo que lo están usando. Este texto, en realidad, son 2 capítulos, digamos, dos textos, uno de primer semestre, uno de segundo semestre. Ya debió haberles llegado a las escuelas el texto del segundo semestre, y cada página está asociada a una clase, y hay una guía docente donde se establece un vínculo entre la página y las indicaciones a el uso de la página por parte del docente. Para entender esto de las secuencias de clases, nos vamos a concentrar en una unidad, en particular en la unidad 2, la que se trata de componer y descomponer números, a modo de ejemplo, para explicitar en qué consiste estas secuencias de clases propuestas por el texto. Los textos de la línea japonesa tienen la característica de que cada página del texto se relaciona con una clase, y cada clase se relaciona con la clase anterior. Es decir, el 30% de la clase nueva es de la clase anterior. Es decir, en vez de estar las clases separadas, están pegadas una sobre otra, están topándose, de tal manera que lo aprendido en la clase anterior es el conocimiento previo para trabajarlo como conocimiento de entrada, como actividad básica para el desarrollo de la clase siguiente. Entonces, el primer objetivo es hablar de estas secuencias de clase, que son las unidades del texto. El segundo objetivo del taller de hoy es enfocarnos en esta mirada de clases centradas en la resolución de problemas. El enfoque resolución de problemas. La resolución de problemas como un método para enseñar matemáticas. Es decir, los niños, en vez de escuchar cómo se resuelve un problema, y sobre ese ejemplo, ese modelo, que ellos actúen, este libro lo que propone es proponer una tarea, un problema al estudiante, y que sobre esa tarea, que él no puede hacer inmediatamente porque para él es problemática, se construya conocimiento. Entonces, el conocimiento lo construye el estudiante a partir del desafío que le propone la profesora o el profesor. Vamos a hacer una reflexión yendo a unos videos que se elaboraron en un programa que se llama Sintisa. Estamos con el primer objetivo. La unidad 2, de composición y descomposición. En primero básico se ve rápidamente la descomposición de números del 1 al 4, pero ya cuando trabajamos con descomponer el 4, el 5, el 6, ya, se hace un poquito más complejo, entonces ya es necesario ir haciendo actividades especiales para estos números. El ámbito numérico es una variable didáctica muy importante en la metodología
japonesa y en el texto de estudio. El ámbito numérico se refiere a que vamos a trabajar algunos días con los números del 1 al 5. Después se va trabajando con los números del 5 al 10. Ser riguroso en el trabajo con los números de acuerdo a si estamos antes de llegar a la decena, después de la decena, etc. Algo que es interesante es que usualmente nosotros en Chile nos enfocamos mucho en el conteo. Siempre estamos contando de 2 en 2, contando de 1 en 1, de 5 en 5. Y aquí hay una invitación a que el conteo lo limitemos y pasemos a unas nuevas estrategias. Es decir, el conteo es base, es básico, pero no vamos a seguir siempre contando, sino que ya habiendo contado, pasamos a otras estrategias que son estas estrategias de agrupar. La idea de agrupar, de componer, de descomponer, es central en este texto. Cuando, bueno, ustedes ya vivieron el texto en el primer semestre. Es posible que muchos de ustedes recibieran el texto un poco tarde. También, dada la situación de pandemia, yo sé que muchas escuelas estuvieron un tiempo sin operar, que se trató de mandar guías, después se empezó de manera online. Hemos hecho muchos intentos frente a este año tan complejo, ya, en que además llegaba un texto nuevo, que no llegaba a tiempo, que, bueno, tantas cosas que siempre van pasando en la cotidianidad de las escuelas de nuestro país. Cuando se estudia el 20, el 30, en la mirada del texto se estudia decenas, 3 decenas. Es decir, lo importante es aprender bien los números del 1 al 10, porque ya no vamos a trabajar fuertemente en el 30, en el 40, sino vamos a trabajar en 3 decenas, 4 decenas. En las páginas 27 a 31 está el tema este de la unidad 2 de la composición y descomposición. Aquí siempre se está trabajando la idea de vincular conceptos y procedimientos. Las ideas matemáticas que tienen significado son los conceptos que nos vinculan con la realidad, y los procedimientos son esas técnicas que nos permiten resolver ciertas situaciones. Los aprendizajes de concepto y procedimiento van juntos en el texto, van interaccionando. El concepto de número se va engrosando, se va puliendo. Al principio los niños entienden el número, bueno, lo pueden entender como ordinal, como cardinal. Ya el foco del texto es el número como cantidad, cardinal. Y en ese sentido, el concepto es la cantidad. Y el procedimiento es el trabajo que se hace con el número. Por ejemplo, después del 2 viene el 3, el sucesor del 2 es el 3. Pero aquí hay otros procedimientos que son estos de la composición y descomposición. Es decir, cuando llego al 4, el 4 no es solo el sucesor del 3, sino que el 4 es el doble de 2. El 4 es 2 y 2. O sea, yo tomo el 4 y lo puedo descomponer en pedacitos, en 3 y 1, en 1 y 3, en 2 y 2. Entonces, el aprendizaje del 4 es un aprendizaje que involucra el concepto de la cantidad 4, pero también estos procedimientos de ruptura, de despedazar el número 4 en 2 y 2, 3 y 1. Ahora, cuando el profesor enseña el tema de la composición y descomposición, en general, yo he visto en muchas aulas, no sé si es el caso suyo, pero yo he visto que se ocupa una cierta cantidad de clases para trabajar la descomposición de los números
del 1 al 9, o del 1 al 10. ¿Ya? Entonces yo le hago una pregunta para que la ponga en el chat, la respuesta. ¿Cuántas clases más o menos de 45 minutos ¿ya? Utiliza, o de 90 minutos utiliza para enseñar la descomposición de los números, la descomposición del 3, del 5, del 9, del 10, de un dígito, hasta el 9 nomás? Entonces ahí pongan en el chat, yo ocupo 2 clases, yo ocupo 15 clases, yo ocupo una clase. Voy a ver, vamos a compartir ese dato, que es la unidad 2 de composición y descomposición. Hay gran diversidad, Raimundo, en las respuestas que estamos viendo. Hay varias personas que mencionan 2 clases, 3 clases, 4 clases. Hasta 8 clases es lo que más he visto de tiempo que seleccionan. Y como Gracias. frecuencia, 4 clases sería como el promedio que utilizan para poder desarrollar el tema. La composición y descomposición. Muchas gracias, Jaime. Efectivamente, lo que usualmente enseñamos es el significado de qué es componer, qué es descomponer, ya que los niños entiendan que, mira, esto es componer, yo tengo el 7 y lo puedo descomponer, ¿ya? Lo puedo descomponer en 3 y 4, lo puedo descomponer en 5 y 2, ¿ya? Entonces el niño ya entiende, ya aprendí el concepto de qué es componer y qué es descomponer, ¿ya? En Chile enseñamos qué es descomponer, pero no se aprende a descomponer. ¿Cómo es eso? Si enseñamos a descomponer, no se aprende a componer. ¿Ya? Es que lo que pasa es que lo mismo con multiplicar. Se aprende qué es multiplicar, pero no aprenden a multiplicar. Entonces, ¿en qué se diferencia el saber qué es de cómo se hace? Bueno, ahí está la diferencia entre el proceso, ¿ya? Y el concepto. Es decir, nosotros nos preocupamos de que el niño adquiera el concepto de descomposición, pero este procedimiento no lo manejamos, no lo ahondamos lo suficiente en los niños, ¿ya? ¿Y cómo podemos lograr que los niños sí aprendan no solo el concepto, sino que el procedimiento? Bueno, para eso tenemos que hacerle muchas actividades a los niños, y 4 clases es insuficiente. Tendríamos que tener, así como lo hizo esta colega que decía, 8 clases. Nosotros necesitamos varias clases para realmente dedicarnos varias clases a esto, porque si gastamos estas 10 clases en esta idea de componer y descomponer, va a tener mucha retribución a futuro, ¿ya? Es decir, lo que se haga con los números del 1 al 9 nos va a repercutir, porque como les decía antes, no vamos a trabajar con el 21, el 22, el 23, vamos a trabajar con el 21, 2 decenas, 1 unidad, el 28, 2 decenas, 8 unidades. O sea, nos vamos a quedar con los números del 1 al 9, ¿ya? 2 decenas. Después las centenas, no vamos a trabajar con 121, 122, no, nos vamos a desprender del conteo, ¿ya? No es que olvidemos el conteo, sino que la idea del texto que tenemos de suma primero es que pensemos en los números como el 128 como 1 centena, 2 decenas, 8 unidades. Entonces, nos quedamos con la idea de que el 20 es 2, de que el 40 es 4, pero manejamos muy bien los números del 1 al 9, y eso nos potencia a tener una buena aritmética, un buen cálculo mental, y con una carga cognitiva baja, es decir, es más fácil. Esa es la gracia. Ahora, el niño no es que crea que el 2 y el 20 sean sinónimos, porque el foco es la unidad de medida. El 20 es 2 decenas. ¿En qué estamos midiendo? En grupos de a 10. El 100 es 1 centena, un grupo de 100. El 2 es 2 unidades. La unidad de medida es el 1, 2 veces 1. Entonces, esta idea está muy fuerte
en la unidad 2, en la idea de componer y descomponer. El componer y descomponer sirve después para el tratamiento del 15, ¿ya? Porque yo puedo descomponer el 15 en 7 y 8, pero también lo puedo descomponer en 10 y 5. Y el 10 es una unidad, perdón, una decena y 5 unidades. Y eso es lo que va a trabajar el niño después, ¿no? En la unidad 2, ¿ya? Hay una página del libro, una página del texto, solo para la descomposición del 5. ¿Cómo se compone el 5? Y se presenta toda la clase, toda la hora de clase, solamente para componer y descomponer el 5. Entonces, el 5 se puede descomponer como 4 y 1, como 3 y 2, como 2 y 3, como 1 y 4. Pero el 3 y 2 y el 2 y 3 son bastante parecidos. Entonces, si el niño aprende a descomponer el 5 en 3 y 2, va a aprender relativamente bien 2 y 3. Ahora, el 5 también es 4 y 1, pero eso siempre es fácil porque el conteo nos lleva a 4 y 1, porque ¿cuál es el sucesor del 4? El 5, o sea, 4 más 1, 5. Entonces, desde esa perspectiva, la descomposición del 5 es novedosa en términos del 3 y 2, porque en cuanto a 1 y 4, no hay ninguna novedad, es lo que siempre hemos sabido. Entonces, aquí el juego consiste en que la profesora juega con los niños al cachipún, y los niños registran. Si ganan, ponen un puntito rojo, si empatan o pierden, ponen un puntito azul. Entonces los niños hacen registro, y como juegan 5 veces, cada niño tiene un registro de cuántas veces ganó y cuántas veces no ganó. Entonces ahí tiene las veces que ganó 2 o 3 y las que perdió 3 o 2. Entonces ahí descompone el número 5. Y es una actividad lúdica, es una actividad atractiva para los niños en la cual ellos están jugando, ¿ya? Y se interesan por el resultado, porque les interesa saber si ganaron o no ganaron de 5 partidas. ¿Cuántas gané yo? Entonces al niño le interesa descomponer el 5. Gané 2, perdí 3. O gané 3, perdí 2. O gané 4, perdí 1. Entonces esa manera de llegar a 5, con 3 y 2, 2 y 3, 4 y 1, pasa a ser el juego de la clase. Y pasa a internalizar el niño que el 5 se puede descomponer de distintas maneras. Si yo gané 2, ¿cuántas perdí? Eso lo puede sacar. Entonces, esa es una manera de no solo aprender el concepto de componer y descomponer, sino que de adquirir la técnica. Nosotros tenemos que lograr que estos niños sepan que si tienen 5 y le quitamos 2, entonces nos quedan 3. Si tienen 3, para llegar a 5 me faltan 2. Para ellos es muy fácil saber que 4 y 1 es 5, o que 1 y 4 es 5. Pero este es un aprendizaje nuevo. Entonces, el texto japonés dedica una clase para esta actividad, para robustecer la idea de la composición y descomposición del 5. Ahora, ¿ustedes sabían que el 5 se podía descomponer solo de 2 maneras? O sea, con 3 y 2 y con 1 y 4. A lo mejor no lo habían pensado nunca. O sea, uno sabe que yo puedo descomponer el 5 con el 0, ¿ya? Pero el texto japonés no se preocupa del 5 con el 0, porque eso no hay que aprenderlo, no es relevante para aprender, es como un caso especial, ¿ya? El foco está en 3 y 2 y 4 y 1. Y hay solo 2 descomposiciones, digamos, si uno las conmuta, sería 4, ¿ya? Pero la gracia esta de aprender esto, que cuando yo quiero descomponer el 5, ¿de cuántas maneras lo puedo hacer? No son tantas. Y el niño lo puede aprender. Y nos damos cuenta, tomamos conciencia
de que es factible aprenderlo. Si queremos descomponer el 5, tiene dos posibilidades, la pareja 3-2 y la pareja 4-1. Específico que no se pueda recibir. Jaime, ¿alguien hace alguna consulta que sentí un micrófono, no? No. No, Raimundo, no. Ya. Activó su micrófono, no hay problema. Okay. Gracias. Pasemos a la página siguiente del texto. La página siguiente del texto propone otro juego, otro desafío, otra actividad para el niño. La descomposición del 6 y la descomposición del 7. Entonces, en esta actividad se supone que los niños ponen unas pelotitas al interior de una caja. Y aquí pueden ver ustedes que esta caja está, a este lado está gris, es decir, uno puede cerrar la mitad, puede dejarla abierta al comienzo y después cerrarla. Al dejarla abierta en un comienzo, lo que uno ve es que a lo mejor aquí hay una separación en la caja, de manera que cuando tiran la bolita cae a uno de los dos lados. Entonces, ponen las 6 bolitas adentro, al azar van a caer unas por acá y otras por allá. Entonces, el juego consiste en, bueno, ¿cuántas caen a la derecha si cayeron 4 a la izquierda? Entonces, este darse cuenta ya de que si aquí hay 4, al otro lado tiene que haber 2, es una habilidad, es un conocimiento que van a desarrollar los niños. ¿De cuántas maneras distintas se puede dividir el 6? ¿De cuántas maneras se puede descomponer el 6? Si se aparecen 3 a un lado, ¿cuántas hay al otro lado? Bueno, esto para primero básico no es tan fácil. Aquí vemos distintas maneras de representar el 6. Esta manera que yo estoy marcando aquí con el cursor, que es 5 y 1, es una manera que ustedes han visto en el texto que se utiliza mucho, ¿ya? Incluso le ponen el nombre como la cuadrícula del 10, ¿ya? La matriz del 10. Es decir, los números del 1 al 10 se ponen acá de manera ordenada. Esta es una representación pictórica del número 6. Son 5 y se podrían colocar 5 más acá abajo, parecido como son el número 6 del dominó, ¿ya? En este caso, se llega hasta 5 y después 6, 7, 8, 9 y 10. Se van representando los números. Esta manera de representar el 6 es con las descomposiciones. El profesor en clase, de esta clase, usa esta tarjetita, ¿ya? Y esta tarjeta, por un lado, tiene esta representación que está completa, y por el otro lado, si uno le da vuelta, tiene esta representación con el 3 y en blanco. Entonces, por un lado le dice a los niños, 6 se descompone en 3 y 3. Y después le hace la pregunta, si tengo 6, acá tengo 3, ¿cuánto hay acá? Entonces, ese tipo de tarjeta es una representación simbólica de esta figura, que es una representación pictórica, igual que esta, de esta situación que es con una caja y que es una representación concreta. Entonces, los niños parten con un juego, con una caja que se puede poner en el aula, ¿ya? Y los niños jugar con esto, ¿ya? Y después pasan a los distintos momentos de otro tipo de representación, como estas que están acá. La idea no es solo que jueguen, sino que reflexionen. Y la pregunta es, ¿de cuántas maneras se puede descomponer el 6? Y el profesor no lo enseña. Es un desafío, es una tarea que los niños tienen que resolver. Primero se juega, se dan cuenta que el 6 se descompone en 3 y 3, que en 4 y 2, pero no se han hecho esa pregunta, ¿cuántas son las posibilidades? Y ese es el enfoque de resolución de problemas. Cada clase propone al alumno una tarea, un problema, o 2 problemas, pero no mucho más, porque el alumno responde al problema sin que el profesor se lo diga. Es decir, el profesor no le dice a los niños, miren,
Vamos a separar el 6 en 5 y 1. Vamos a separar el 6 en 4 y 2. Vamos a separar el 6 en 3 y 3. Sino que simplemente el profesor les presenta el juego, les presenta la tarea. Y después viene la reflexión. Y los niños piensan por sí mismos. Y van a recurrir, algunos de ellos, a las pelotitas para decir, a ver, la pregunta que nos va a proponer el profesor es, ¿de cuántas maneras puedo descomponer el 6? Y el niño piensa o con símbolos o con representaciones pictóricas, o toma las bolitas o toma los lápices y empieza a hacer las representaciones. El niño hace su trabajo de acuerdo a su habilidad, a su confort. Si él se siente bien trabajando con símbolos, que lo haga con símbolos. Si lo hace con representaciones pictóricas, también se hace. Lo importante es que el niño resuelva la tarea. Y la tarea es, ¿de qué manera puedo descomponer el 6? Y que el niño se dé cuenta que lo puede descomponer de 3 maneras, digamos, el 3-3, el 4-2 y el 5-1. Y darlo vuelta, el 5-1 con el 1-5, 4-2 con 2-4, y el 3-3 no se nota cuando se da vuelta, así que es una manera más. Entonces, el niño se va acostumbrando, va entendiendo y se va familiarizando con las descomposiciones del 6. Y uno dice, ¿y para qué pierdo tanto tiempo con esto de las descomposiciones? ¿Para qué pierdo una clase en todo esto? Bueno, esto es previo a la suma, es previo a la resta. Y después, cuando el niño entre a las actividades de suma y resta, si usted gastó las 8 clases aquí, le van a rendir crédito. El niño no solo va a aprender el concepto de sumar, sino que va a familiarizarse con la suma y le va a ser más fácil. Y no va a tener tanta frustración. Y esto él lo aprende a través del juego. Lo mismo con el 7. Aquí le propone al niño hacer las mismas actividades con el 7 y el 6. En la próxima página del texto se propone la descomposición del 8 y cambia el juego. Y ahora, en vez de ser el profesor el que le hace la actividad a los niños, le propone que los niños jueguen entre ellos. A los niños se les entrega 8 fichas a cada pareja de niños y se les deja que ellos jueguen entre ellos. Es decir, toman las 8 fichas con las 2 manos y las separan. Y en una mano dejan 3, por ejemplo, y en la otra, ¿cuántas quedan? Si tengo 3 en una mano y son 8 las fichas que estamos jugando hoy día, ¿cuántas quedan en la otra mano? Entonces, al principio ellos no van a decir, bueno, si tengo 3, al otro lado tengo 5. No, porque ellos no saben que el 8 se descompone en 3 y 5. Van a requerir contar. Entonces, van a tener que armar su cartoncito y ellos, o su ficha en una hoja de oficio fotocopiada, usted pone estos cuadraditos, ¿ya? Para que los niños empiecen a rellenarlo y empiecen a llenar. Bueno, si tengo 8, aquí me salieron 6, pongo 6 acá, entonces, ¿cuánto tengo acá? 2. Entonces, 6 y 2, y empiezan a jugar y a poner eso, y en distintos momentos. Después llega un momento en que un niño le dice al otro, abro una sola mano y no abro la otra. Abro una y tiene 6. ¿Cuánto tengo en la otra? Entonces ya el niño dice, bueno, si tengo 6, para llegar a 8 me faltan 2. Eso no es inmediato, eso puede demorar 3 minutos, 2 minutos. Y esa actividad hay que dejar que sea lenta, que gastemos la clase en eso, que los niños por sí mismos lleguen a la idea, al escrito, a la representación de que 6 y 2 son 8. El niño ya domina las representaciones de los números, del número 3, del número 6, ya estamos en la página 18, 20 del libro, ya hemos pasado los números. ¿Ya? Esta es la unidad 2, la unidad 1 era los números
del 1 al 10, y estamos en la unidad 2, que es la composición y descomposición. Entonces, para la descomposición del 8, fíjese que siempre va manteniendo la representación, el texto escolar. Estas son fotos del texto. La representación del 8, simbólica, pictórica, y aquí con las fichas de manera concreta. Entonces, el 8, de manera concreta, lo puedo descomponer y componer de distintas maneras. 3 y 5, 1 y 7, y de cuántas maneras, cuáles son las formas en que yo puedo descomponer el 8. Ese es el gran problema de la clase. ¿Cuáles son las posibles descomposiciones del 8? El 1-7, el 2-6, el 3-5, el 4-4, y los niños pueden seguir el 5-3, el 6-2 y el 7-1. Algunos niños dirán, ¿y el 8-0? También. ¿Para qué discutir? Pero no es relevante porque no cuesta aprender que todo número sumado con el 0, si el niño se da cuenta que el 0 con el 8 es 8, bien, muy bienvenido. Si no se da cuenta, no importa, porque en este momento lo que estamos aprendiendo son los procedimientos y no los conceptos, ¿ya? Y en el caso del 9, ya cambia la actividad, pero la tarea es la misma. La tarea es darnos cuenta de cuáles son las descomposiciones del 9. La descomposición del 9, en este caso, el texto la presenta como en una barra, ¿ya? Donde hay fichas de 2 colores, y hay que ir viendo si tengo 9, cómo lo compongo, con 1 y 8, con 2 y 7, ¿ya? Así se va cambiando el tipo de actividad, pero la tarea es ir aprendiendo las distintas descomposiciones. Algunos niños van a aprender algunas fácil, por ejemplo, que 4 y 4 da 8, pero no les va a ser muy fácil recordar que 8 también es 5 y 3. ¿Ya? Aunque lo vivan ese día, no es que yo quiera que ese día lo aprendan de memoria, pero sí que se vayan familiarizando. Y en la medida que se van familiarizando, entonces ellos mismos lo van a tener en cuenta a futuro. Mientras más actividades hagamos de este tipo, le es más fácil con material concreto apropiarse de los conceptos y los procedimientos a los niños y establecer estas parejas de números que son la composición y descomposición de los números. En la página siguiente, el texto escolar trabaja la descomposición del 10. Y aquí se le dice al profesor que le dediquen más tiempo, porque el descomponer el 10 es clave. Es decir, no importa que se olvide un poco del descomponer el 8, el 7, lo va a ir aprendiendo de a poco, pero la descomposición del 10 es clave porque nosotros usamos el sistema decimal, base 10. Entonces, cuando tenemos 15, ¿ya? Y queremos sumarlo, o queremos restarlo con algo, vamos a separar el 15 en 15. Y si le queremos sumar, por ejemplo, ¿cuánto es? Voy a dar un ejemplo, 8 y 4. ¿Cuánto es 8 y 4? Entonces, lo que yo haría como alumno y como chileno sería 8 y agrego 9, 10, 11, 12. Hago conteo. Esa es mi estrategia que aprendí desde chico. El texto escolar propone otra estrategia. Si yo quiero sumar 8 y 4, el texto escolar propone lo siguiente. Si tengo 8, ¿cuánto me falta para llegar a 10? Me faltan 2. Entonces el 4 lo descompongo. Y el niño sabe que el 4 se compone en 2 con 2. Entonces le paso 2 al 8 y tengo la decena. Y lo que me sobraron son 2, entonces tengo la decena y 2 unidades. No hay conteo. Entonces digo, 8 y 4 es 10 y 2. Y 10 y 2 es 12. Entonces, esa manera de pensar es distinta a la manera de pensar 8, 9, 10, 11, 12. Se acaba el conteo con los dedos. ¿Por qué se acaba el conteo con los dedos? Porque el procedimiento, la estrategia mental es distinta. Y este texto se preocupa de eso.
de reforzar fuertemente la descomposición y composición de los números del 1 al 9 para poder operar bien en el cálculo mental a futuro. Y esto da economía en la cognición, economía en la mente. Entonces, más fácil. A los niños, a la larga, les va a ser más fácil sumar y restar, porque lo único que van a tener que usar es estas técnicas de composición y de descomposición. Para usted, podrá decirme hoy día, no, es más difícil. Claro, para usted es más difícil hoy día. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. Algunos, aquí hay más de 150 profesores, algunos de los 150 profesores a lo mejor ya usan estas estrategias que aparecen en el texto japonés, que aparecían en el texto de Singapur también, ¿ya? Bueno, pero estas técnicas son mejores que las técnicas que usamos nosotros. Por ejemplo, cuando yo tengo que sumar 18 más 6, ¿qué es lo que hago? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Esa es la manera que usamos nosotros. Y 28 y 6, uno dice, bueno, si tengo el 6, le quito 2 a los 6, ya le quito 2 para pasárselo al 28 y tengo 30, ya, y como le pasé 2, me quedé con 4, entonces 34. Es otra manera de pensar, ¿ya? Y esa manera de pensar se logra con la unidad 2 de la composición y descomposición de los números del 1 al 10, del 1 al 9 al 10. ¿Ya? Al final del capítulo se presenta una práctica, ¿ya?, de juegos de desafío, ¿ya?, para que el profesor vaya viendo cómo está el avance de los niños. Algunos niños se van a familiarizar rápidamente y alrededor del mes de julio, más o menos agosto, más o menos ya esta época, varios niños del curso, de 30 niños, unos 3 o 4, ya van a estar familiarizados con la composición y descomposición. Algunos van a continuar con el conteo y van a trabajar el segundo semestre todavía con los dedos. Yo he visto, yo observo clases porque trabajo en la universidad, he visto niños en quinto básico que todavía están con problemas con sus deditos y tratando de hacer conteos para sumar números simples. Y eso nos pasa hasta después cuando somos adultos. Ya andamos con los dedos. ¿Por qué? Por la estrategia que usamos. Es una estrategia que no la mejoramos. Entonces, si logramos que los niños desde chicos, en primero básico, en estas primeras clases, cambien sus hábitos de pensar con respecto a la composición y descomposición, les va a cambiar mucho el cálculo mental. Y aquí el libro, esta es otra característica del libro que quiero rescatar, a veces pone una fotografía, un dibujo, ¿ya? Aquí vemos unos niñitos trabajando con unos naipes en una mesa. Uno mira el dibujito, los niños están jugando. Así no es tan simple este texto. Este texto lo que está haciendo, aquí nos está diciendo cuál es la actividad de la clase. Esta página tiene dos actividades, tiene una actividad de juego acá y tiene otra actividad aquí. Y esta actividad está explicada aquí en esta imagen. Está explicada para los niños y para el profesor. Lo que tiene que hacer el profesor entonces es interpretar la imagen, tratar de entender de qué se trata. Y la guía didáctica también lo apoya. Entonces aquí el niño le está diciendo, ya, te toca a ti, ya, ¿qué es lo que se hace? Yo tengo unos naipes, yo interpreto la imagen. Cada niño tiene una cierta cantidad de tarjetas con un número. Entonces estamos jugando a la descomposición, a la composición del 10, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una tarjeta que en la mano que es el 3, y aquí está la tarjeta que es 7, entonces yo puedo llevarme el 7 con mi 3. Entonces, armo mi pareja, después le toca a este niño, y él arma a su pareja, después le toca a la niña. Entonces, van jugando a armar el 10, a construir el 10. Entonces, así, los niños hagamos nuestras cartas del 1 al 10. Paola hizo la representación del 2 de esta manera. José lo representó así. No importa. Cada uno busca sus representaciones, las que les sean cómodas. Entonces los niños tienen sus representaciones
y juegan con sus representaciones y van dominando cada vez más la composición y la descomposición, y se apropian de la descomposición del 10, que es la más importante. Lo que he querido mostrar son algunas características del método de enseñanza japonesa. Cosas a nivel de síntesis de esta primera parte del taller de hoy, ya es que el primero básico se ve la descomposición del 5 al 10, ya en el ámbito numérico, con rigor. Esto es muy importante porque las unidades, las unidades van a ser la base para trabajarla en los próximos meses, ¿ya? Ahora vamos a pasar a un ejemplo de una clase. Teníamos unidad 2, a ver, déjeme, voy a leer esto al final. Dice, con la descomposición se aprende a sumar y restar, el cálculo mental, y además se logra aprender con comprensión. Para sumar 23 y 14, ya no sumamos 23, 24, 25, 26, 27 y 10, 37, sino que son 2 decenas y 1 decena, son 3 decenas, 30. Son 3 unidades y 4 unidades, son 7 unidades. Son 30 y 7. O sea, se aprende a mirarlo así. Ahora, esto no es con pérdida de sentido, porque el niño, este tema de llegar al 23, lo van a ver en las páginas siguientes. Bueno, algunos de ustedes pueden haber llegado a ver estas páginas, ¿ya? Y se dan cuenta que hay toda una clase para explicar cómo del 2 o del 20 se pasa a las 2 decenas. En este curso, ustedes van a poder ver una clase de unos niños de Japón que están con mascarilla, es decir, una clase reciente, ¿ya? Y que van a ver cómo la profesora trabaja este problema de acá, ¿ya? Se trata de una cierta cantidad de semillas, ya sean porotos, maíces, cualquier cosa, y los niños tienen que saber qué número es este. Entonces, para eso, arman grupos de 10, entonces tienen 2 grupos de 10 y un grupo incompleto, que sería ese de 8. Entonces, para armar el número 28, entonces empieza a explicar que los 2 grupos de 10 son 20, ¿ya? Y los 8 sueltos, entonces da la representación de 28. Entonces, hay una página del texto, que es esta página, en la que explica cómo se construye un número de más de 2 decenas, 3 decenas. Y hace un caso especial para los números que terminan con 0, ¿ya? Es decir, el 30, el 40, porque el 40 o el 30 son 3 decenas, como sale aquí, ¿ya? Y no hay unidades. Entonces uno podría equivocarse y escribir el 30 como un 3, pero no. Son 3 decenas y 0 unidades. Entonces es un caso especial que hay que explicar a los niños. El libro se preocupa de ese obstáculo, de ese detalle, de que cuando hay un 0, los niños tienen que poner especial atención. Entonces, la unidad 2 se refiere a la importancia de trabajar los números del 1 al 10 con mucha dedicación. Todo el primer semestre dedicado a estos temas, a los números pequeños. Nosotros pasamos muy rápido esto y después nos pasa la cuenta, porque cuando los niños tienen que sumar 23 más 14, no tienen el dominio de que 3 y 4 es 7, ¿ya? Y van a proceder de la manera habitual, que es con los dedos. Entonces, aquí decía yo que es lo nuevo, ya lo nuevo es el desafío de expresar cantidades por oral y de manera escrita, que es esta página, ya de números más grandes que el 20. Lo otro que queremos conversar hoy día, me entusiasmo mucho y me demoro
17:27. Ya estamos en la hora. Ya, quería ver 2 temas y alcanzar a ver uno. ¿Ya? El segundo tema se refiere a algo que es muy importante, que es, Pero, ¿qué es el enfoque? Raimundo, recuerda que partimos a las 4:30, sí. Así que todavía no completamos una hora. Estamos 4:30. Sí, pues 4:30 ya tenemos la hora. Sí, eso sí, estamos una hora. Sí, no, pero es muy, quiero quitarle unos 15 minutos más a los colegas, no sé si podemos. Ya, Sí, dale, dale. Sí, voy a está abusar grabando un todo, así poquito. que no hay problema. Ya. Mira, quería hablar del enfoque de resolución de problemas. El enfoque de resolución de problemas es un enfoque de enseñanza, ¿ya? Es decir, vamos a enseñar a los niños a que aprendan sin darles la materia, sino que el libro lo que les propone son tareas, son problemas, ¿ya? Y son desafíos. Son los desafíos lo que hacen que los niños construyan su propio conocimiento, ¿ya? Nosotros vemos el libro y decimos, no entiendo por qué si esto es un libro común y corriente, o uno ve puros dibujos, ve fotos, ¿ya? Entonces hay que interpretar el libro, ¿ya? Y es por eso que es bueno tener este curso, ¿ya? U otro curso, o leer la guía didáctica, para familiarizarse con el estilo de estas clases de resolución de problemas. Las clases de resolución de problemas tienen momentos. Hay un primer momento, como yo les decía, un 30% de la clase, los primeros 10 minutos, 15 minutos para trabajar conocimientos previos, lo que se vio en la clase anterior, hasta que se propone el nuevo desafío, que ahí el niño piensa por sí mismo unos 5 minutos, 10 minutos y 5 minutos más. Y luego se trabaja compartiendo, se comparte lo que uno aprendió en la clase. Y ahí uno va mostrando las distintas estrategias, las distintas representaciones, el copici, algunos representan de manera concreta, pictórica, y se va interactuando y al final el profesor hace un cierre de la clase. Eh, Toda la clase gira en torno a una tarea, a un desafío, a un problema. El foco de la enseñanza en el enfoque de resolución de problemas no está en el resultado. Por ejemplo, si la pregunta es ¿qué números o qué combinaciones nos permiten llegar al 8? ¿Ya? ¿Cuáles son las posibles descomposiciones del 8? ¿O cómo puedo componer números para obtener 8? Entonces, uno podría decir, la clase consiste en poner 7 y 1, 6 y 2, 5 y 3, 4 y 4. Terminé la clase. No, esa no es la clase. La clase está en el foco, enfocada en el cómo llego, ¿ya? Entonces, los niños tienen que llegar a la respuesta, tienen que buscar la manera de llegar a la respuesta. Yo no les doy la respuesta. Ellos tienen que experimentar, ¿ya? ¿Cómo lo hiciste tú? Tienes que conversar. Y en ese conversar, de que mira, yo lo hice de esta manera, mira, yo lo hice de esta, se va consolidando, se va reforzando. Los niños no se aburren. ¿Por qué? Porque ellos presentan sus maneras personales, ellos escuchan cómo lo hizo su otro compañero. Hay que enseñar, por supuesto, a escuchar. O sea, los niños de por sí no nacen aprendiendo a escuchar. ¿Ya? Eso es difícil. Hay que tener estrategias. Yo sé que hay algunos profesores muy experimentados que logran que los niños aprendan a respetar a sus compañeros y que escuchen lo que dice el otro. Pero en general los profesores jóvenes no saben esas técnicas de lo importante que es que los niños se queden callados y respeten lo que dice el profesor, que escuchen lo que dice el profesor, que escuchen lo que dicen sus compañeros. Esos elementos son clave, ¿ya? Y las clases a lo mejor al principio son lentas, pero esa lentitud inicial tiene ganancias indefinibles para el futuro. Si usted no logra generar un clima de aprendizaje en que los niños estén callados, que los niños lo pasen bien, que los niños se entretengan, que los niños sean amistosos, cariñosos, si no logra ese clima de aprendizaje, lo va a pasar mal usted como profesor. Se va a ir con la garganta sin nada de voz. La va a pasar mal. La van a pasar mal los niños. Se va a ir con dolor de cabeza. Entonces, ¿para qué sufrir? Entonces, mejor dedicarle un tiempo a aprender a manejar el grupo curso para que eso
evolucione y los niños puedan pensar por sí mismos, puedan expresar sus ideas, puedan escuchar al otro, y eso a la larga tiene muchos beneficios. Los niños logran aprender. Ahora, usted me dirá, no, pero es que los niños que son de mi escuela son muy pobres y ellos viven a gritos en la casa. Es cierto, ¿ya? Pero los seres humanos tenemos una característica que cuando vamos a un lugar nos habituamos. Los niños, cuando entran a la iglesia, ya ellos, si han ido varias veces, se acostumbran y saben que hay que quedarse callados. Cuando entran a una clase donde hay un profesor que es estricto, se quedan callados. Cuando entran a la clase de una profesora que no es estricta, no se quedan callados. Entonces, el ser estricto no significa que lo van a pasar mal, lo pueden pasar muy bien los niños. No significa que yo sea un profesor modelo, no. Yo sé que esas son mis deficiencias, por eso mismo las digo, ¿ya? Entonces, el enfoque de resolución de problemas es un enfoque en que hay que pensar no en la respuesta, sino en cómo se llega a la respuesta. Y si pensamos en cómo se llega a la respuesta, los niños tienen que conversar. Y si los niños tienen que conversar, requiere un clima de trabajo. Hay momentos de la clase en que los niños conversan. Primero piensan por sí mismos y después conversan. Y tienen que ser tareas simples, de manera de que los niños puedan conversar desde lo propio. Bueno, en el texto de Suma Primero sigue este estilo de resolver problemas, donde lo importante es algo complejo. Es decir, hay varias habilidades, varias cosas en juego. Adquirir conocimiento, adquirir habilidades, fomentar la habilidad de pensar, expresarse, lo que estaba diciendo, hablar, dialogar, lógicamente, sobre temas de la vida, sobre temas puntuales, reales. Tengo 3 lápices, le di uno a mi compañero, me quedé con 2, ¿ya? Pasarlo bien, ¿ya? Todas esas cosas hay que conjugarlas, que los niños hablen, que lo pasen bien y que aprendan. Súper difícil, pero esa es la tónica del libro, y con las actividades que se propone eso se va logrando. Bueno, lo que quería compartir ahora con ustedes es que ya lo había nosotros en el grupo de estudio de clase, debido a la pandemia, quisimos atender a los niños que tenían más complicaciones, y pensamos que los niños que no tenían internet eran los que requerían más apoyo. Y por eso tratamos de hacer unos videos y los pusimos en televisión para tratar de que esto, a través de la televisión abierta, en este caso nosotros somos de Valparaíso, en el canal 4 de televisión, ¿ya? El canal de la región, canal de la universidad, ya empezamos a hacer unos videos cortos de 7, 8 minutos para ayudar a los niños que no tienen internet. Y ocurre que nos sorprendimos porque después nos dimos cuenta que los videos no lo usaban en la televisión, sino que lo usaban en los WhatsApp. ¿Ya? Es decir, varios profesores empezaron a compartir estos videos a través del WhatsApp. No nos dimos cuenta nosotros, pero el usar el teléfono, usar el computador, tiene muchas más ventajas que en la tele, porque en la televisión uno no puede parar el programa. Y los papás nos empezaron a contar que cuando ellos veían estos episodios, estos videos cortos, que cada uno de los videos corresponde a una clase, se dieron cuenta que al parar podían llevar el ritmo del aprendizaje del niño. Entonces emergieron cosas de este programa de televisión que a nosotros nos sorprendieron y nos gustó, ¿ya? En este momento les voy a mostrar un episodio, ¿ya? Cómo está hecho este... Eso pasa cuando me pongo a saltar y la cámara toma foto sola. No sé qué le apreté y me salí, pero sigue hablando. Vamos a trabajar en la descomposición del número 10. Para ello, debes dirigirte en tu texto de estudiante a la página 30. Daré unos segundos para que puedas encontrar la página. Vamos a ver. Intenta completar los cuadros utilizando lo aprendido.
Y recuerda que si no alcanzas a terminar, puedes hacerlo una vez que termine esta sesión. Mientras tú completas la tabla, veamos algunas imágenes de cómo Diego trabajó esta actividad. ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos cubos? 10. 10, ya. Esos 10 cubos, ¿en cuántos grupos los estás separando? En 9 y 1. Ya. ¿Y eso cuánto hay? ¿Un grupo de 9 y un grupo de? 1, ¿Cuántos grupos son? 2, Muy bien. Entonces, los 10 cubos los estás separando ¿en cuántos grupos? en 2, En 2 grupos. Muy, muy bien. Continúa. 4, 5, 7 y 3. 7 y 3. Ahora veamos sus resultados. ¿Estaban en lo correcto? Muy bien. Miren qué interesante. Por un lado, los números van aumentando de 1 en 1. ¿Qué pasará con los otros números? 9, 8 y 7. Muy bien, van disminuyendo de 1 en 1. Concluyamos entonces. Por un lado, los números aumentan y por el otro, disminuyen. Muy bien. Pero fíjense que aún siguen componiendo el número 10. Volvamos a mirar la página. ¿Se fijaron que hay algunas respuestas que se parecen con otras? Bien, quiero que, ¿por qué quería compartir esto? Si ustedes se dieron cuenta, en esto tenemos una persona que muestra la página del libro, que es esta persona, Tamara se llama, y tenemos una profesora que es una mamá con un hijo. Y además tenemos unos mensajes amarillos que están orientados al profesor. Entonces, es una filmación, que son videos que están hechos en realidad por un grupo grande. Trabajaron 14 personas en cada video, que se preocuparon de que las palabras fueran del lenguaje del niño, que hubiera interacción entre un niño y una mamá, que hubiera una profesora que orientara al niño. Y todos estos elementos se conjugaron y dieron un apoyo en pandemia que está muy bueno, al cual ustedes pueden recurrir. ¿Ya? Y está gratis, está bajable por WhatsApp, está en este canal UCB3, ya ustedes pueden llegar a él y es fácil de llegar. Tenemos varios papás que quieren recibir más de estos videos, ¿ya? Y no se lo hemos podido dar porque nosotros terminamos ya la producción, pero la producción que hicimos es para todo el semestre, ¿ya? Y el primer semestre, y es muy bueno para esta primera etapa. Así que para terminar, digamos, yo quiero terminar la presentación de hoy día, yo quería recomendar este programa de televisión que lo pueden encontrar en estudiodeclases.cl. Si ustedes entran a este sitio web, estudiodeclases.cl, ahí van a encontrar el acceso al programa Sintisa. También lo pueden encontrar en ucdtv.cl, ¿ya? Que está también el programa completo. Bueno, espero que hoy día hayan entendido la importancia de las unidades y el estilo del libro, la importancia del enfoque y resolución de problemas para el desarrollo de los números. En la unidad 2 vamos a hablar del tema de las operaciones. Las operaciones, la suma, la resta, para primero básico. En eso terminamos hoy día. Muchas gracias por la atención. Gracias, Jaime.
Gracias, Raimundo, por la presentación y compartirnos todos esos recursos. No sé si los participantes tienen alguna duda, consulta. Ahora dejamos abierto el canal para poder atender esas dudas, consultas que tengan sobre lo que nos ha presentado Raimundo, sobre lo que se está trabajando y se está viendo en este primer módulo, en esta primera unidad del curso. Y mientras ustedes escriben y nos comparten ahí sus reacciones, quería bueno, contarles que sabemos, voy a prender mi cámara, sabemos que a muchos de ustedes no les han llegado no le han llegado los materiales del tomo 2 de Sumo Primero. Así lo han manifestado en el chat intensamente durante todo toda la sesión. Así que yo les compartí por ahí un link donde pueden escribir al ministerio preguntándole por estos materiales, preguntándoles por si ya fueron despachados, cuándo van a ser despachados, etc. Ya estamos terminando el año, pero bueno, igual hay una oportunidad ahí para tratar de alcanzarlos y contar con ellos. Y también para comentarles que en el sitio de leoysumoprimero.cl del ministerio y en el aula pusimos una pestaña que se llama recursos y ahí ustedes van a encontrar todos los textos en formato digital. Yo sé que algunos no tienen cómo poder imprimir a lo mejor los textos para todos sus estudiantes, pero como bien decía Raimundo y como bien nosotros hemos podido comprobar en este periodo, hay muchos profesores que trabajan con sus alumnos a través de WhatsApp de manera más tecnológica, más simple, sin necesariamente material impreso. Igualmente a lo mejor esos materiales les podrían servir, los podrían distribuir a través de esa vía u otra. Así que los invitamos a que si es que no les han llegado físicamente, tengan la opción de usarlos y emplearlos de manera digital. Y en el curso están esos materiales y está la guía del docente, están los materiales para los estudiantes, por lo tanto, la invitación es a que puedan acceder a ellos mientras por ahí. ¿Ya? No sé si hay alguna otra consulta, duda. La presentación va a quedar grabada, ¿verdad? Así es que no se preocupen, terminada la sesión, vamos a subir y vamos a compartirle la presentación grabada a través del aula. La publicamos en el aula, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Para los que tuvieron mala conexión, que varios nos han dicho que han tenido problemas de audio, hay temporal en el sur, así que parece probablemente van a tener oportunidad ahora de poder volver a revisarlo. Perfecto. Bien, Olga, no hay problema, no te preocupes. También yo quería comentarles que terminada esta sesión, los tutores se van a contactar con ustedes durante estos días para invitarlos a un encuentro también, a una conversación sincrónica para poder seguir profundizando respecto a estos temas y poder aclarar dudas, consultas sobre los trabajos que tienen que entregar, o en realidad la micropráctica que tienen que hacer en la unidad 1, no son en un solo trabajo. Así es que, por favor, cualquier duda o consulta que tengan, los tutores están disponibles, ¿ya? Para ese trabajo. Había una pregunta que ahí me pierdo un poco, decía, ¿en qué consta la sincronización? No sé si yo escuché mal, o Raimundo dijo algo al Debe respecto. ser de clase sincrónica y clase asincrónica. Ah, puede ser, ok, sí. Las clases que se están haciendo virtual en esta modalidad y las clases que no se hacen en esa modalidad. Si es que no era esa la pregunta, ahí nos manda de nuevo y la tratamos de aclarar. Sincrónico significa que estamos todos con el mismo Cronos. Cronos es el reloj, el dios Claro, del tiempo. estamos todos Entonces estamos juntos todos al mismo tiempo. Un chat, un mail es asincrónico porque no estamos comunicándonos, pero no de manera inmediata.
Sí. Esto es tan obvio para Jaime que no sabe cómo explicarlo. Gracias, Raimundo. Ya, pero parece que esa era la respuesta, porque aquí nos pusieron que sí, parece la. Eh, Cecilia nos pregunta por las sesiones y la programación. Les vamos a mandar la programación para que no se pierdan ninguna sesión sincrónica, pero recuerden, bueno, de hecho les puedo adelantar ya, aunque les van a mandar los tutores su cronograma, el cronograma ya más detallado. Las sesiones sincrónicas, esta fue la excepción, van a ser siempre los días lunes a las 4 de la tarde. La próxima sincrónica es el lunes 12 de octubre. Ah, el lunes 12 de octubre es feriado, ¿no? Perdón, empecé. No sé Sí, si es no, feriado. parece que es feriado. Sí, es feriado. Es feriado, Ya. no es parece, sí, es feriado. Es feriado, churra, ¿verdad? Adorado feriado Ya, que deseamos todos. ya. No vamos a hacer clase el 12 entonces. Tengo Seguramente una esta la vamos a tener que hacer el pregunta. martes 13. El Así martes que, 13 Aló, de mala suerte. para no hay atrasarnos. Pero, una pregunta. sí, perdón. ¿Yo? Sí, Sí. dale, no, dale. Hola. Hola, Ay, por fin, hola. Muchas gracias. Bueno, saludar a todos los profesores, mis compañeros, saludar al profesor Orfo y agradecerle la claridad de su exposición. Pero lo había escrito, no, yo sé que ya lo dijo usted, pero reiterar la importancia, lo fundamental que es en nuestras escuelas el que los estudiantes tengan acceso al tomo 2. Son en las escuelas en general, los estudiantes, por lo menos los que trabajamos en escuelas públicas, ¿cierto? No tienen acceso a imprimir el material. Y para los niños pequeños, el texto, que es una herramienta de colores, progresiva, graduada por todas las virtudes que incluso señaló el profesor, es fundamental que los niños cuenten con eso. Entonces, mi petición es que ustedes, como están en línea directa, ¿cierto? Son el CPIP, por favor, también arroguen, busquen promover la idea y la necesidad de que a las escuelas llegue el tomo 2, porque justamente por la insistencia de trabajar con los objetivos priorizados, muchos de los objetivos y el trabajo están efectivamente en el tomo 2. Así que es eso, pedirles que por favor también ustedes hagan fuerza, presión para que se acceda al tomo 2. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ti. Y de hecho les volví a compartir el correo electrónico al que tienen que escribir al ministerio para preguntarle por los textos, si es que ya se lo enviaron, qué es lo que ha pasado, etc. El correo en todo caso, se los digo, es distribuciontextos@mineduc.cl. Ahí tienen que, en distribuciontextos@mineduc.cl, tienen que especificar el RBD de su establecimiento y preguntan entonces qué pasó con el despacho de los textos del tomo 2, si es que ya fue despachado, todavía no se despacha, en qué están, porque efectivamente sabemos que ha habido problemas. De todas maneras, nosotros vamos a insistir con el ministerio y vamos a preguntar qué es lo que ha pasado, porque estamos súper conscientes de lo importante de tener ese material físicamente en la escuela, ¿ya? Jaime, perdona, sí. es importante que los colegas reclamen por su lado, porque el ministerio, si no sabe cuál es el RBD, va a decir, es pura información vaga. ¿Ya? Entonces, Sí. nosotros vamos por un lado, pero ustedes también Claro. háganlo. Sí, importante ahí dejar constancia, el respaldo también de esa comunicación. ¿Qué más? Había alguien que me preguntaba por cómo podía saber en qué aula pertenecía Cintia. En realidad tú cuando ingreses al aula al iMineduc, al sitio del curso, del CPIP, del curso, automáticamente te va a llevar a tu aula, te va a enseñar cuál es tu aula, no te muestra otras opciones, de hecho. Entonces, tendría que buscarlo ahora, pero en general, como les digo, el sitio te indica automáticamente y te lleva directamente a tu aula, por si no puedes acceder. Bueno, muchas preguntas por el tomo 2 del ministerio, que están ahí insistiendo con eso.
Distribución. Ya, sí, no. Bueno, aquí Paulo nos pregunta por la fecha de la próxima reunión. En realidad la teníamos programada para el 12 de octubre, pero como es feriado, seguramente va a quedar para el 13 a esta misma hora, Raimundo. 13 Sí, no de hay octubre, problema. ¿sí? El martes 13. El martes 13, pero no se preocupen porque ni se van a embarcar, ni se... Bueno, no sé si se puede casar alguien, pero no se van a embarcar, van a estar todos ahí en sus casas, así que no hay problema, ¿ya? Con eso, por si son caballeros, digamos. Para obtener, Elena nos pregunta, para obtener el texto en PDF, miren, les voy a mostrar el aula del curso, porque así ustedes van a poder, ahí les voy a señalar exactamente dónde lo pueden visualizar, ¿ya? Esta es el aula del curso, ahí ustedes la están viendo. Yo les decía, bueno, yo puedo ver a todos los participantes, pero ustedes cuando ingresen, ¿verdad? Primero tienen la pestaña, bueno, una unidad 0, que es como cómo aprender a usar la plataforma, pero si han hecho cursos antes no es necesario que vean nada de eso. En la pestaña presentación están los objetivos, la visión sintética, los criterios de evaluación del curso, el foro de expectativas que yo les comentaba que es bueno que participen y nos compartan cuáles son las expectativas que tienen respecto a esta actividad, qué es lo que esperan, etc. Ahí hay muchos ya docentes que han estado aportando y comentando, ¿verdad?, sobre su participación. En este caso, a ustedes, claro, a mí me aparecen todas las aulas, pero en el caso de ustedes no le aparece nada porque ustedes están asignados directamente al aula donde tienen que trabajar, entonces por eso eso no lo ven. Y esto es muy importante, la evaluación inicial, yo les decía, es al inicio el CPIP nos pide que apliquemos una prueba, una prueba No se como diagnóstico. disculpa, no se aparece en toda la aula. A mí también me aparece en toda la aula. Ah, ¿te aparecen todas? Sí, yo aquí estoy con 2 computadores, entonces estoy haciendo lo mismo Ok. que tú. Pero, sí, porque en el foro, seguramente, en ese primer foro está configurado de esa manera. Estoy haciendo lo mismo que tú. Estoy Sí, siguiéndote, aquí me aparece en toda la ok, aula. ok. Bueno, lo que quería recalcar es que la evaluación inicial es muy importante que la hagan porque nos permite precisamente después mirar cuáles son los conceptos a lo mejor que están y que necesitan más trabajo, más reforzamiento, más apoyo durante el desarrollo del curso para ir haciéndole ajustes, etcétera. Por lo tanto, yo veo acá que ya hay 192 personas que han contestado la evaluación inicial. Todavía falta gente que conteste la evaluación inicial. Así es que los que no lo hayan hecho, por favor, que lo hagan, porque con esa información nosotros, ¿verdad? De hecho, Raimundo ha hecho un ejercicio con eso de ir mirando cuáles son los temas que necesita reforzar, trabajar más en las sesiones presenciales, y entonces nosotros los vamos viendo y los vamos retomando en las presenciales. Así que aquí en la pestaña presentación, evaluación inicial, lo contestan. Y acá, donde dice... No, eso está abierto permanentemente, pero la idea es que lo hagan antes de partir con los temas de la unidad, así que traten de hacerlo lo antes posible, ¿ya? Y acá, en la pestaña textos de Sumo Primero, ¿ya? Ahí están todos los materiales de Sumo Primero. Si es que no quieren irse al sitio de Sumo y Leo Primero, aquí están el tomo 1 y el tomo 2, ¿verdad?, de los estudiantes, el cuaderno de actividades y la guía didáctica del docente, para que ustedes los puedan descargar desde acá directamente y así no lo andan buscando en otro lado, ¿ya? Esto es importante que los tengan ahí y sepan que están ahí porque algunas actividades hacen referencia explícitamente a los materiales de los textos, entonces es importante que los tengan ahí a la vista, ¿ya? Pero acá están los materiales, porque había gente que estaba preguntando cómo acceder a ellos. Desde el mismo sitio del curso los pueden acceder, o del sitio de Leo y Sumo Primero también los pueden acceder. Y en la unidad 1, así brevemente, que ya está abierta, entonces yo les decía, todas tienen la misma estructura, todas tienen más o menos la misma organización. En el taller formativo usted encuentra una pequeña presentación, hay unas presentaciones, ¿verdad?, sobre precisamente el tema del enfoque de resolución de problemas en la enseñanza de la matemática. Aquí vamos a subir el video de la sesión. Disculpa. ¿Sí? Hola, mira, yo soy Francisca. Te quería hacer una consulta. Que yo estuve ayer intrusiando la unidad 1 y bueno, ahora vuelvo a entrar y
donde dice el enfoque de resolución de problemas, yo al apretarlo me dice que no puedo entrar al curso, tampoco puedo meterme en la actividad sincrónica ni al documento de la lectura. No, este no puedes entrar ni ver nada porque esto lo vamos a publicar ahora después de la sesión, era después de la presencial. De hecho, ahora ahí quedó la presentación ya vista, a la vista. Ahora ya la pueden ver y terminada la sesión, yo grabo y subo la sesión sincrónica y aquí va a quedar el video de la sesión sincrónica. Por eso no podían ver nada. Y el enfoque, sí, ese me dice como que no estoy, no estoy inscrita, claro. Ah, ya, ok. Deja chequear entonces qué pueda pasar, porque aquí está el video, o sea, perdón, la presentación, así que debiera estar funcionando bien para ustedes sin problema. Ya, lo voy a chequear y les cuento. Perdón que... Ok. ¿Puedo decir algo? Sí, dígame. Es que puede ser porque me pasó en otro curso que no lograba entrar porque no había hecho el test de ingreso. Yo sí lo hice. Ya. Sí, eso, pero pero buen dato, porque efectivamente... Yo sí lo hice. Es que ayer lo pude ingresar, entonces no sé por qué. Incluso saqué la actividad donde mostraban como unas páginas del libro y ahora había que identificar el contenido con la imagen. Saqué la actividad y todo anoche, pero hoy día quise entrar de nuevo para ver la actividad, las imágenes, y eso no lo pude sacar. Entonces ahí me estuve dando vueltas. Sí, bueno, acá en el taller formativo, que es esta primera pestaña, también hay un foro que más bien es un video con una charla que hizo Raimundo en un seminario de Sumo Primero que se hizo por allá por el mes de mayo, donde también entrega alguna orientación al respecto de cómo utilizar y aprovechar los manuales de Sumo Primero. Por lo tanto, si lo quieren revisar y quieren reforzar, refuerza todo lo que ha estado conversando y presentando hoy día Raimundo. Bueno, y todas las unidades tienen una estructura más o menos similar, ¿verdad? Se van a encontrar con un foro de profundización. Este ya es del tema específico de la sesión, ¿verdad? De la unidad en la que estamos trabajando, números. Ahí hay unos videos para revisar y en función de esos videos, unas consignas que ustedes tienen que trabajar en el chat, en el foro, perdón. Están las actividades formativas. ¿Sí? Hola, perdón, tengo una consulta. Es que yo estaba avanzando con el curso y, bueno, mi duda es, ¿en qué momento vamos avanzando con las unidades? Porque al final hay una micropráctica que es la 1 y no sé cuándo hay plazo para cada unidad para ir acorde con el docente. Porque, por ejemplo, yo ya voy en la parte del foro de profundización, pero no sé si estoy bien o estoy mal. Ok. Mira, deja terminar con esto y te contesto al tiro. Las actividades formativas, yo les decía, son actividades donde ustedes van a tener que aplicar lo que han visto en la sesión presencial y en los materiales que se han estado compartiendo, digamos, en el curso. Entonces, hay algunas actividades que son interactivas, por ejemplo, ¿verdad? Donde hay preguntas de selección múltiples que tienen que responder. Hay otras que son más bien preguntas de reflexión, ¿verdad? Donde, por ejemplo, se plantea una pregunta y usted, entonces, más que poner una respuesta, se le invita a hacer una pequeña reflexión y después comprobar, ¿verdad?, si su respuesta estaba correcta o no. Por ejemplo, acá esta es una interactiva, ¿verdad? Acá hay una pregunta que ustedes tienen que observar del libro de Sumo Primero y después entonces acá tienen que contestar una pregunta. Estas son como las interactivas. Pero hay otras que son, como les digo, más de orientación y de reflexión, donde entonces lo que usted también se les plantea una pregunta, se les muestra, por ejemplo, una herramienta del texto, ¿verdad? Y hay una pregunta que tienen que contestar así como de distinto tipo para ir comprobando. Son todas actividades de autoevaluación. Estas no tienen un propósito, o mejor dicho, tienen un propósito formativo, no tienen un propósito, no tienen calificación, son simplemente actividades de autoevaluación para ir comprobando cuánto ustedes van entendiendo y comprendiendo de los conceptos, y esta es la que les quería mostrar, donde, por ejemplo, acá, ¿verdad?, hay unas preguntas para reflexionar. Entonces, a partir, por ejemplo, de esta imagen del texto, ¿verdad?, se les pregunta, se hace una pregunta, ¿verdad?,
Y en función de eso después, entonces está la respuesta para que ustedes vean si estaban cerca o no de la respuesta. Y hay varias de ese tipo que son como más de auto reflexión. Y ahora sí voy a la pregunta que me hacía la colega recién, que es la micropráctica 1. Y miren, yo voy a ser súper honesto con ustedes, porque si bien es cierto, nosotros tenemos un cronograma para el curso, que es, cada módulo dura aproximadamente del módulo 1, de la unidad 1, hasta la unidad 3, que es la de geometría, duran 2 semanas cada una. Después las últimas 2 unidades duran 1 semana cada una. Si bien es cierto, uno debiera entregar al finalizar la semana 2, o sea, el último día de la segunda semana de clase, entregar la micropráctica a más tardar. En este caso, por ejemplo, dijimos, el 13 va a ser la sesión sincrónica donde damos inicio a la unidad 2, entonces hasta el 12 debieran entregar su micropráctica, hasta el día anterior, ¿verdad?, al inicio de la nueva sesión. Pero, como les digo, para ser súper honesto, el CPIP nos ha pedido mucha flexibilidad, nos ha pedido que seamos ahí muy comprensivos, y nos parece que es súper atendible y razonable, producto del contexto en que estamos, con tanta cosa, con tanta clase, tanta actividad, preparando materiales, ahora que hay que tener evaluaciones, calificaciones de los alumnos, que en realidad ustedes, si bien es cierto, lo que esperamos es que vayan gradualmente, y los tutores los van a ir acompañando en ese proceso, de ir gradualmente desarrollando la actividad y cumpliendo con los plazos. Si es que alguien se atrasa por algún motivo, si es que alguien tiene algún problema, alguien tiene alguna dificultad, no alcanza a subir la tarea en el plazo, etcétera, lo va a poder hacer fuera de plazo también. No vamos a hacer en eso taxativos ni tajantes, porque entendemos que el contexto en que estamos es un contexto especial, así que vamos a tener flexibilidad para que puedan entregar los trabajos durante el periodo en que estemos desarrollando el curso, ¿verdad? La idea es que ojalá lo entreguen dentro de los plazos, porque sí, ahí hay un mayor aprovechamiento de la actividad, y recibe un feedback, una retroalimentación también más pertinente al momento en que estamos viendo en el curso. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, yo quiero... ¿Me escuchan? Sí, Paulina. Sí. Sabe que le quería dar las gracias, en este caso a usted y al profesor Raimundo, por la exposición que dejó, ¿ya? Porque aquí me da a reconocer la importancia que tenemos como profesores en cuanto a la resolución de problemas, el trabajo con el material concreto. Yo específicamente, cuando me inscribí en este curso, lo quise tomar. Yo soy profesora de ciencias naturales, de ciencias. Hago en 3º y 4º básico, pero tengo jefatura y hago reforzamiento, apoyo pedagógico, que se le cambió el concepto de reforzamiento por un tema de motivación a los niños. En el colegio se hace apoyo pedagógico, se hacía pedagógico antes de la pandemia, y tomo los 3eros básicos en apoyo pedagógico. Y aquí me daba cuenta, a medida que iba hablando el profesor, la importancia de enseñar a los niños, no apurándonos con lo que se nos está pidiendo, en este caso en el currículum muchas veces, que vamos avanzando, donde llegan niños a 3º y 4º básico que no entienden lo que es descomponer un niño, un número, como lo decía el profesor, porque aprenden el concepto. No lo hacen en la práctica, porque muchas veces yo lo llevaba pensaba al momento que el profesor planteaba la pregunta, ¿cuánto uno se demora en enseñar a un niño la descomposición? 3 clases, 4 clases, llegaron a 8 clases, decía el profesor, era como lo más mínimo que uno tendría que hacer, porque es todo el primer semestre que se trabaja en los conceptos, y yo me topo con niños de 3º, 4º básico que llegan sin aprender la suma, o saben la suma, pero no saben después llevarla a la resolución del problema, que eso es lo que nos afecta a nosotros como colegio. Yo creo que es mucho en la matemática. Es por eso que yo me decidí a tomar este curso, y quedé, gracias a Dios, y lo estoy tomando con harta expectativa, porque quiero aprender para ir mejorando mi práctica, y de alguna manera irla transmitiendo también con mis colegas, porque estamos todos en eso, en que queremos mejorar estos aprendizajes en los niños. Eso quería entregarle esa opinión. Gracias. Gracias por tu
Raimundo, ¿querías decir algo? No, agradecer nomás las palabras porque da ánimo para seguir compartiendo. Sí. No, ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por favor, adelante. Mira, mi nombre es Jorge Palma, yo hago clase de matemática en quinto y en séptimo. Y el año pasado sí en octavo. Entonces, el tema tiene que ver con los libros, fundamentalmente. ¿Por qué yo estoy en este curso? Porque lo más probable es que ahora baje a primero o a segundo. Así ya me lo informaron. Entonces, pero yo no tengo acceso a los libros. Porque yo no le estoy haciendo clase a primero y segundo actualmente, yo le estoy haciendo clase a quinto y a séptimo de matemáticas. Sí. Ahora, entiendo que en el sitio del Ministerio, a propósito de la pandemia, el Aprendo en Línea, ¿Ya? están todos los textos de estudio que se están utilizando hoy día, ¿cierto? Entonces, por lo menos en formato digital, ahí ya podrías tener una forma de acercarte a esos materiales. Ok. Sí, ahí están todos los textos de estudio hoy día disponibles para los profesores. Y quería tomar algo de lo que comentaba la colega recién a propósito de que también las actividades, por si acaso, es posible desarrollarlas grupalmente. No están pensadas para que se desarrollen de manera individual. Se pueden desarrollar de manera individual, pero están pensadas para ser desarrolladas grupalmente. Precisamente ¿Pero cómo nos contactamos? Sí, no, es que precisamente porque eso es lo que iba a decir, era porque si ustedes están trabajando, por ejemplo, con un colega que es del mismo establecimiento, entonces aprovechen ahí de hacer sinergia en la misma escuela para desarrollar estos trabajos. En el trabajo con los tutores también ellos les van a proponer algunas formas de organización y de comunicación para que puedan trabajar en grupo las tareas. Si es que finalmente quieren hacerlas de manera individual, también las van a poder hacer individual. Y lo otro es que se espera que estas microprácticas, estos planes de clase que ustedes van a construir, ojalá los puedan implementar ya en algún momento con sus estudiantes. Pero como no sabemos que no todos están haciendo clases sincrónicas, que algunos trabajan asincrónicamente, trabajan con los estudiantes con material concreto, le envían guía, etc. Bueno, hay varias opciones para poder dar cuenta de la implementación. Incluso, si ustedes tienen hijos pequeños, en primero, etc., está la opción de implementar lo que ustedes diseñen como su plan de clase con su hijo y la evidencia de eso, digamos, compartirla como evidencia de la implementación. En estos trabajos, basta que una persona del grupo implemente para cumplir con el requerimiento, digamos, que se está haciendo. Así que, bueno, revisen después ahí bien las instrucciones de la micropráctica, la rúbrica, y si tienen alguna duda con los tutores lo pueden ver, pero como les digo, la idea es que también los trabajos los puedan hacer en grupo para poder apoyarlo, digamos, en las demandas de tiempo que requieren esto, o en su defecto, digamos, los trabajan de manera individual y lo coordinan ahí con su tutor para el avance y el registro de la evidencia de este trabajo. ¿Eh? Buenas tardes. Sí. Tengo una consulta con respecto a la duración de las clases como sesiones con relación a lo que aparece en el texto escolar. ¿Están consideradas sesiones de 45 minutos o de 90? Raimundo, ahí... En el texto, en las primeras páginas de la guía docente, indica cuáles clases son de 45 y cuáles de 90. ¿Ya? Está explicitado. Ya, sí, porque revisando con el tema de la priorización curricular, hay varios objetivos que se sacaron. Sí. Entonces, eso comentábamos con una colega acá, porque el OA9 es como el que entró a englobar todo lo anterior. Tomó el 6, que está considerada la descomposición, y ese está considerado como nivel 2. Entonces llegamos, por lo menos en mi caso, me pasó que empecé a trabajar la priorización curricular. Así es que ahí fue un poquito complejo. Ahí dice el tiempo, parece. Pero, a ver. No, estos son como los genéricos, pero la profesora tiene razón en el sentido de que este material fue preparado
antes de, ahí aparece explícito en la guía docente el tiempo que dura la actividad. Pero es importante, este material fue preparado antes de la pandemia y obviamente responde al currículum normal, digamos, no el priorizado. Lo que hemos hecho es que en las sesiones sincrónicas, ahí Raimundo y las otras relatoras que participan, van haciendo algunos links y van haciendo el alineamiento con el currículum priorizado y van haciendo esas aclaraciones como la que tú planteas respecto de algunos objetivos que están en el texto, por ejemplo, y que ahora forman parte de nivel 2, no están priorizados en el nivel 1, o incluso el manual tiene elementos de estadística y que ni siquiera están priorizados en ningún nivel, es un eje que se sacó de la priorización y que están en el manual. Pero esos temas los vamos a ir viendo y los vamos a ir conversando durante el curso, porque precisamente, como les digo, este material se preparó antes de, entonces ahí en la ejecución vamos haciendo la aclaración y la articulación. ¿Ya? Ya, Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, y a propósito de eso mismo, también en realidad yo era partido de esto la jornada hoy día, pidiéndole disculpas por la fecha en que estamos partiendo el curso. Sí. No es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad del CPN. Yo pensé que no había quedado ya. Yo sé que ustedes se inscribieron en mayo para este curso, o en Sí, abril quizás, Sí, ¿verdad? en mayo. Y estamos partiendo ahora en septiembre, y eso es por un tema administrativo que costó mucho que saliera la parte administrativa para poder realizar la actividad, y por eso estamos partiendo ahora. Así que yo creo que un doble reconocimiento para ustedes, que tuvieron la paciencia de esperarnos durante todo este tiempo para poder iniciar la actividad, y bueno, y están aquí hoy día con nosotros, así que nada, eso. Profesora, Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por esto. Yo igual pensé que ya no íbamos a tomar el curso, que no había quedado, como decía la colega. Sí. Yo soy educadora diferencial y tampoco tengo acceso a estos libros. En este momento estoy trabajando con prekinder y tercero básico, pero me motivé a tomar este curso para tener nuevas estrategias, porque uno como educadora diferencial va rotando en cursos y además trabaja con niños con necesidades educativas especiales, entonces siempre es necesario poder tener nuevas herramientas, poder trabajar de diferentes formas ¿Qué hice? Se cortó. ¿Cortó? ¿Qué pasó? No se le cortó a ella, sí. No, que yo cerré la Se ventana. cayó. Se cayó ella. Profesora Mari, usted. Ya. Ahora, Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quería agradecer el poder estar presente aquí en este curso. También pensé que ya el curso no se iba a dar, pero yo he estado analizando el libro Sumo Primero, porque soy profesora que trabaja en primero básico. Nosotros en nuestra escuela somos dos profesoras que tomamos año intercalado, digamos, año por medio, lo primero básico. Siempre estamos en primero básico, ¿ya? Entonces, primero y segundo, yo termino segundo y lo entrego. Empiezo primero, termino segundo y lo entrego. Pero estaba viendo ahí con respecto a lo que es la priorización curricular, lo que decía una colega, y nosotros cuando comenzó esto de la pandemia, como colegio y como establecimiento, nosotros inmediatamente hicimos una reflexión y tomamos la decisión, porque la priorización curricular dice que es flexible, ¿ya? Y tiene 2 años para realizarse, y cuando llegaron los lineamientos para que hagamos el plan de clase de la escuela, también se dijo que había una flexibilidad con respecto a eso. Nosotros como colegio tomamos 2 alternativas, que fue trabajar, bueno, nosotros como colegio trabajamos en base a habilidades, al desarrollo de habilidades. En todo desde pre-kinder a 8º año básico trabajamos el desarrollo en base a desarrollo de habilidades. Y por lo tanto tomamos dos cosas importantes. El lenguaje se priorizó comprensión lectora. Y en matemática, resolución de problemas. Y en base a eso, nosotros hacemos todo lo que es priorización y trabajo remoto en base a resolución de problemas. Y yo analizando el texto, creo que se me va a hacer mucho más fácil implementarlo con el curso, digamos, porque es material que si yo mando a la casa, el papá también es fácil de entenderlo.
No es como otro tipo de libros. Hay libros muy difíciles que los papás dicen, pero es que yo no entendí el libro, yo no entendí esto, yo no entendí lo otro. Este libro, si uno lo mira, lo analiza bien, es bastante fácil para el apoderado también poderlo trabajar con el niño. Y eso es importante. A mí me ha dado resultados. Yo lo he estado trabajando en algunos aspectos, no en todos, pero sí en algunos aspectos, porque yo trabajo en una zona rural cordillerana donde no hay internet, donde muchas veces el papá tiene que pagar la bolsa como para poderme comunicar conmigo a través de WhatsApp solamente, así que trabajamos mucho nosotros con la guía y con el ir a dejar el material y recolectarlo nuevamente. Y de esa forma yo sí he podido trabajar varias cosas de este texto. Eso quería compartirlo. Y darle las gracias por esta instancia, porque estaba con dudas de cómo funcionaba este texto en realidad, porque yo el año pasado no tuve primero, tuve segundo, y no tuve acceso al curso en otra oportunidad, más que en esta. Muchas gracias por eso, esa sí. era mi intervención. Como veo que aquí hay profesores que hacen clases en primero, en tercero, en quinto, en sexto, en distintos niveles, solo como un tips, un dato de utilidad pública, en el sitio de Sumo Primero en Terreno, ¿ya? Si ustedes colocan ahí, creo que se los publiqué también, www.sumoprimeroenterreno.cl, están estos materiales de Sumo Primero que están en el aula, de primero, de segundo, ¿verdad? La guía didáctica y los materiales para los estudiantes. Pero además hay materiales para el profesor y para el estudiante para tercero y cuarto básico. Hay unos libros de Sumo Primero para tercero y para cuarto básico, y unas guías docentes para tercero y cuarto básico, que son, digamos que no están siendo distribuidas por el Ministerio hoy día, porque este año el foco fue primero y segundo, pero en este proyecto se ha estado trabajando y hay materiales para tercero y cuarto. Por lo tanto, si alguien necesita materiales para tercero y cuarto, aquí tiene una guía, aquí tiene algunas orientaciones y material para poder trabajar. De hecho, hay una versión de unos manuales de Sumo Primero también que son complementarios a los que entrega el Ministerio para primero y segundo, que son propios de este programa. Así que ahí tienen un material como de apoyo. Lo mismo que hay unos cuadernillos de ejercicios, de actividades, que se habían pensado en la evaluación, en apoyar la preparación para la evaluación del CIMSA, y ahí también hay ejercicios con actividades que tienen su solucionario, ¿verdad? Después en el cuadernillo del docente y con algunas sugerencias didácticas. Así que aquí hay más materiales que pueden seguir revisando, mirando, y que lo interesante de esto es que tienen la lógica de lo que ha explicado hoy día Raimundo, que tienen los materiales de Sumo Primero, que no es la lógica del texto de estudio de una editorial, digamos, sino que tiene otro enfoque didáctico el material. Así que si les sirve, eso les va a venir, les puede ayudar a los que están haciendo clases además en tercero, cuarto, o no están haciendo clases en primero ahora. ¿Ya? El sitio es sumoprimeroenterreno.cl. Hola, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro, adelante. ¿Me escuchas? Claudia, sí, Claudia. Sí, que tengo el video apagado. Me dice que el hospedador me detuvo. Pero ahí sí. Ahí sí, ahí me veo. Ya, tengo algunas consultas. Decía recién que nos vamos a juntar el 13 de octubre para ver la unidad 2, o sea que la unidad 1 ya la podemos comenzar a trabajar. Sí, claro, sí, sí. La abrimos ayer y ya pueden empezar a trabajar en ella. Ya. Y el tipo de evaluación que vamos a tener nosotros, porque hablabas de foros y de explayarse, ¿cierto?, al hablar. Entonces, la evaluación no va a ser cuantitativa para nosotros, no va a ser con número, con calificación. ¿Cómo voy a pasar yo este curso? Esa es mi pregunta. No, mira, ¿Cómo lo apruebo? Sí, este curso tiene calificación. Y dependiendo la unidad, es la actividad que corresponde evaluar. Por ejemplo, en la unidad 1, la participación, la micropráctica es la evaluación principal,
que tienen que entregar, y además participar en el foro también tiene una evaluación, digamos. En el caso de la unidad 2, solo participar en el foro es evaluado. En la unidad 3, solo el envío de una micropráctica se evalúa, y en las unidades 4 y 5 se evalúa la participación en los foros, ¿ya? Entonces, dependiendo de la unidad, es lo que es la evaluación que corresponde. En la pestaña de presentación, donde dice evaluación, hay una pestaña que dice evaluación, ahí está detallado por cada unidad, qué es lo que se evalúa en cada unidad y qué porcentaje corresponde a la evaluación final. Pero este curso tiene calificación porque como está certificado para la carrera profesional docente, ¿verdad? Está dentro del registro profesional docente, por lo tanto, para estar en ese contexto necesita ser calificado. Así que tiene calificación. Lo que sí les decía que vamos a ser flexibles con los plazos y todo a propósito de la situación que estamos viviendo. Yo andaba justamente en trabajo, pero me llegó a mí el correo, no sé si mi mamá lo habrá alcanzado a ver, porque mi mamá con tanto correo y clase de todos los niños, quizás no lo ha visto. Entonces yo lo vi y por eso le respondí. Voy a ver si puedo pasar ahora, si me da un Pero tiempo. parece que Juanita no está hablando, no a nosotros. Sí, yo igual la estaba escuchando. Yo también le puse escuchar, pero estaba hablando con alguien por teléfono, parece. La silencio. Ya, y si uno trabaja con un compañero, ¿Sí? ¿ese compañero tiene que ser del mismo tutor o puede ser de otro? Ay, esa es una buena pregunta. Mira, en realidad está pensado que sea de la misma aula, pero si te tocó que tú estás en un aula y una compañera tuya, una colega tuya está en otra aula, la pueden trabajar y envían el trabajo ambas, digamos, cada una a su aula. No hay problema. ¿Ya? Ya. Sí, en ese sentido. De hecho, si es que vas a trabajar siempre con ella, puedes contactarte con el tutor para pedir que cambiemos de aula a la persona y la podríamos cambiar de aula y quedan juntas en la misma aula. ¿Ya? Ah, ya, súper. Gracias. Ya, de nada. Bien, no sé si hay más dudas, consultas. No queremos quitarle más tiempo porque igual no hemos pasado Gracias. un rato del tiempo, así es que si no hay más dudas, consultas, lo dejamos acá. Muchas gracias. Hay que Un preparar abrazo clases. grande, que estén Muchas todos muy gracias. bien. Nos vemos el 13 de octubre Gracias. para que lo agenden Gracias. para la siguiente sesión. Gracias. Que hay que preparar Y cualquier clases. consulta y duda con sus tutores, ¿verdad? O a través de la plataforma nos estamos comunicando, ¿ya? Gracias. De nada, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Ay, también me bloqueaste la cámara. Yo quería que me vieran, hasta me maquillé. Lo que pasa es que como alguien dijo, hay que bloquear, Claro. Apaguen las cámaras porque se está empezando a escuchar muy mal, se empezó a escuchar entrecortado, entonces por eso lo bloqueé, pero El no era maquillaje, la no es nada peluquería, personal, fue no en es vano. nada, En vano. nada personal ni nada de... Claro, yo dije, tan fea estoy. Era solo por un tema de tratar de optimizar la conectividad para que se escuchara mejor. Porque Aquí no también se algún puede, rato gente, empecé a escuchar como cortado a Raimundo, entonces no sabía si era el Sí, problema pues. de él o problema de nosotros, que había mucha gente conectada. Pero bueno, ya pasó. ¿Ya? Bien, pues los dejo entonces, que estén muy bien. Voy a cerrar Chao a para todos. poder grabar Chao. y terminar y publicar la sesión. ¿Ya? Que estén muy bien, hasta luego. Adiós, nos Hasta vemos. luego. Chao, chao.